Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. Hoy me encuentro con el doctor Jorge Armijo, él es cirujano de tórax de Clínica Dávila y vamos a hablar sobre hiperhidrosis. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes y gracias por la oportunidad de estar aquí conversando de este tema. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Doc, te cuento, vamos a partir con las preguntas que nos han llegado durante la semana, que son muchísimas porque este tema es tremendo, sobre todo en esta época del año que empieza a subir la temperatura. Y a medida que se vayan conectando nuestros pacientes, seguimos con preguntas que nos vayan llegando en vivo. Entonces, doctor, bueno, las preguntas las agrupé un poquitito porque algunas eran bastante repetidas, pero bueno, Paula nos preguntó durante la semana, ¿a qué se debe la hiperhidrosis? Oye, hay dos tipos de hiperhidrosis, nos vamos a enfocar en una que es la hiperhidrosis primaria, y esa no se conoce la causa, no se sabe por qué se produce. Sí sabemos dos cosas. Uno, que hay antecedentes familiares, o sea, debe haber un componente genético, ¿ya? Hasta un 40% de las personas te dicen que su papá, su tío, su hermano, o incluso te dicen sus hijos tienen también una sudoración excesiva. Y lo otro que sabemos es que se produce un estímulo excesivo, o sea, un paciente que está en reposo, que está tranquilo en un día fresco, empieza a sudar en forma excesiva, y eso es porque el cerebro manda una señal y las glándulas responden, como les comentaba, con una sudoración aumentada más de lo normal, porque también tenemos que tener claro que la transpiración es normal. Y es sano. Y es sano, es un mecanismo de regulación de la temperatura. Doc, pero ¿en qué momento podemos hablar de excesiva? Mira, en general es cuando al paciente le afecta, cuando le molesta, ¿ya? Cuando de verdad, por ejemplo, lo que más vemos en hiperhidrosis es axilar y palmar. También vemos facial y de cráneo. Pero los pacientes te dicen, ¿sabes qué? No puedo escribir, no puedo contestar el celular, se me mojan las manos, estoy escribiendo y mojo la hoja y se corre la tinta, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, del axilar, lo que más se quejan, obviamente que dejan una tremenda mancha en la blusa, en la camisa, no pueden usar ciertos colores, te dicen, mi mejor amigo es el color negro, están vestidos de negro todo el día, se tienen que andar cambiando ropa, durante el día andan trayendo en la cartera o en la mochila 2, 3 poleras y se van cambiando, se meten a los baños, se limpian, desodorante, cambio de polera. Y eso los limita mucho en las relaciones personales. Por ejemplo, es curioso, uno va en la calle y cuando ve dos personas caminando, unas parejas así de los deditos, uno... Qué romántico. Claro, uno dice, oye, a lo mejor tiene hiperhidrosis, candidato a algún tratamiento, ¿ya? Y es porque no pueden andar de las manos. O también, por ejemplo, se retraen mucho, no quieren salir a fiestas porque manchan la polera, o muchos pacientes te dicen, doctor, yo he perdido entrevistas de trabajo porque cuando voy a la entrevista, ya al saludar con la mano me molesta, o voy todo manchado, o empiezo a hablar y empiezo a transpirar de la cara, me pongo más nervioso y pierdo mi entrevista. Entonces pierden oportunidades de trabajo. O sea, pero estas personas sudan no por calor necesariamente. No por calor, te puede dar en invierno, en reposo, pero lo que sí se nota mucho más es que frente a una situación de estrés, cuando hay un poquito más de ansiedad, aumenta, se dispara y se vuelve un círculo vicioso, porque estás en una situación de estrés, por ejemplo, una entrevista laboral, y empiezas a hablar, empiezas a transpirar, y te empiezas a preocupar de, estoy transpirando, me van a notar que transpiro, y con eso empieza a transpirar aún más porque le da más ansiedad, más estrés, y el paciente se siente peor y suda mucho más. Yo creo que la ansiedad o estar en una situación de estrés mínimo, hablar en público, dirigirse a un grupo de personas, dar su opinión dentro de un grupo de 3, 4 personas, aunque sean amigos, empiezan a transpirar y se sienten incómodos. Y por eso son más retraídos también, más tímidos. Suena terrible. Doc, es terrible. ¿Cómo lo solucionamos? Una de las preguntas que más se repitió durante la semana fue ¿cuáles son los tratamientos? Y por favor un tratamiento definitivo, algo que funcione. Mira, hay varios tipos de tratamientos. Hay tratamientos que son más bien del ámbito dermatológico, yo soy cirujano,
Pero del ámbito dermatológico hay varias cosas. Todo parte, por ejemplo, por empezar a usar distintos tipos de desodorantes. Los pacientes se cambian a los clinical, a algunos les funciona, otros no. Después, ya como tratamiento más médico, que lo recetan los dermatólogos, usan desodorantes en base a aluminio. Estos desodorantes son efectivos, ¿ya? Los pacientes lo usan en la noche, todos los días o día por medio en algunas oportunidades, y son efectivos. Ellos notan que al segundo día, tercer día, ya su sudoración es normal, ya no manchan la ropa ni nada. Pero ¿qué pasa? Que son muy fuertes, son irritantes. A los 7 días, 10 días, ya les empieza a molestar, les empieza a cambiar el color de la piel. Esto te estoy hablando de sudoración axilar solamente, que es lo que puede usarlo. Si bien se pueden usar algunos rolones en las manos o en las plantas de los pies, y se los irrita, y al 10.º día ya tú puedes ver que los pacientes empiezan a caminar con los brazos abiertos de la irritación y tienen que dejar de usarlos. O sea, es efectivo, pero no lo pueden usar durante mucho tiempo. Debe haber pacientes que sí lo toleran. Pero o sea, va a variar un poco del tipo de piel. Del tipo de piel, si es más sensible. A algunos pacientes les funciona y hay otros pacientes que simplemente les funciona, pero no son capaces de tolerarlos en el tiempo. Y esto no es una solución para una semana, si esto les afecta en su vida diaria. ¿Ya? Después, también desde el punto de vista médico, dermatológico, hay otro tratamiento, por ejemplo, la iontoforesis. La iontoforesis se ponen las manos y las plantas de los pies en un recipiente con agua que es especial y se transmite ahí cierta cantidad de electricidad. Está como micropulsos de electricidad de bajo amperaje. Hay que estar una hora y media con los pies sumergidos o las palmas sumergidas en agua recibiendo corriente 3 veces por semana durante 2 meses. Y con eso la verdad que la glándula sudorípara se atonta, deja de sudar, se empieza a notar a las 2 semanas ya una respuesta, y cuando ya han pasado esos 2 meses, los pacientes ya con una vez a la semana con que estén 1 hora y media, en eso se mantiene más o menos seca la mano. Suena un poco esclavizante, pero pacientes que, por ejemplo, dicen yo no me quiero operar o no quieren otro tipo de tratamiento, lo pueden usar, funciona, pero obviamente dedica mucho tiempo a estar 1 hora y media con las manos en el agua. Es muy demandante y 3 veces a la semana. O sea, no sé si alguien tiene tiempo para hacer tanto eso. Tírate un algo más esperanzador. Una buena. Algo que no demande tiempo, algo que sea definitivo, que no... Botox. Ya. Botox en la axila. Botox en la axila está demostrado, es bueno, se hace con anestesia local, se inyectan, son 20 pinchazos en cada axila. Tiene que hacerlo un médico certificado, un dermatólogo idealmente. El efecto se empieza a notar el segundo día, tercer día, y todo súper bien, durante 3-4 meses. ¿Ya? Después del tercer, cuarto mes ya empieza a decaer y a los 6 meses nuevamente hay que volver a repetirlo. O sea, con 2 o 3 veces al año que te haga el procedimiento, funciona, es útil. Pero tienes que estarlo repitiendo porque tiene una corta duración. También se usa en manos, pero ahí les provoca más dolor a los pacientes, lo toleran menos. El Botox, o sea, imagino que claro, no se pone en la cara y que sí. No. La axila después como que podéis bajar el brazo, ¿tiene algún efecto secundario? Puedes bajarlo, sí, pero se nota, o sea, de partida hay dolor que es tolerable durante el procedimiento y lo otro que tiene el Botox es que puede tener pérdida de fuerza, lo que produce ahí es parálisis de los músculos. Puedes tener más pérdida de fuerza en los brazos, un poco, no es nada terrible, ¿Ya? Pero el tema con el Botox es que también tiene una duración que es corta, no es un tratamiento definitivo y tienes que estarlo repitiendo, te digo, 2-3 veces en el año. Y después viene el tratamiento el que más me gusta a mí, bueno, yo soy cirujano, que es justamente la cirugía, la simpatectomía. ¿Ya? Es una cirugía que es segura, ¿ya? Que nosotros acá en Clínica Ávila la hacemos en forma ambulatoria, tú estás 6 horas, 8 horas hospitalizados, se hace en pabellón, anestesia general, nos metemos con unas incisiones muy pequeñitas de 6 milímetros, escondidas en la zona axilar, en una cirugía que dura 20 minutos, 30 minutos, y a las 2 horas, 3 horas ya se están alimentando y a las 5 horas, 6 horas ya se pueden ir a la casa. El resultado es inmediato, tú despiertas con, por ejemplo, las manos absolutamente secas, con una mayor temperatura, calentita,
y el resultado es de por vida, no tienes que repetirlo ni nada. Doc, ¿y qué pasa con esto de que, o sea, no, partamos por el principio, la simpatectomía es la misma para todos? Porque en la semana nos llegaron preguntas tipo, tengo sudoración en la cara y el cuello, manos y pies. Entonces, ¿es la misma o va a variar de acuerdo a la parte del cuerpo? ¿En qué consiste? Sí. ¿El pinchacito dónde va? Bueno, ¿Me van a abrir? ¿No me van a abrir? Ya. Bueno, todos los pacientes son distintos, nosotros tenemos que evaluarlos, les tomamos exámenes, chequeamos cómo está la frecuencia cardíaca, vemos cómo está la radiografía de tórax, tomamos exámenes de sangre, buscando otras enfermedades que pueden simular o producir una hiperhidrosis. Buscamos diabetes, buscamos problemas de tiroides, que son enfermedades que te dan sudoración. Y una vez eso, elegimos también. Por ejemplo, el paciente que operamos de mano, cortamos unos nervios. Si queremos que se mejoren de la axila, cortamos otro grupo de nervios, y si queremos que se mejoren de una sudoración craneofacial de la cabeza en el fondo, cortamos otro nervio. Es distinto el nivel de corte del nervio para cada uno, y también están los pacientes que están combinados. Uno que es súper frecuente es, doctor, yo vengo porque tengo problemas de mano y de axila. Entonces a él también le hacemos un tratamiento especial para disminuir ambos. Perfecto. ¿Y dónde se cortan los nervios? Porque nervios en todas partes, ¿o sí, no? Sí, mira, estos nervios, los que cortamos nosotros, están en la espalda, están como a la altura del omóplato, entre medio de las paletas, ¿ya? Y ahí cortamos el nervio. Esto estamos hablando de unas cosas que miden 2 milímetros, es chiquitito. O sea, no deja cicatriz, nada. Las incisiones, nosotros hacemos incisiones en las axilas que miden 5 o 6 milímetros. O sea, en la playa las chicas usan su bikini sin ningún problema. Los chicos también pueden usar su short, y al levantar los brazos a lo más se ve como un lunarcito de 6 milímetros. No deja más marca que eso. Sí. Doctor, ya nos están llegando algunas preguntas en vivo. Isabel pregunta, hola doctor, si un adolescente de 17 años transpira mucho en las manos y pies, ¿eso puede ser hiperhidrosis? Sí, es una de las consultas más frecuentes. Esto en general lo notan los papás, te dicen, oye, ¿sabes qué? Mi hijo lo tiene desde los 7 años, 8 años, pero realmente se les dispara un poco en la pubertad, 12 años, 13 años, y además les empieza a afectar más porque empiezan a sociabilizar más. Entonces, las consultas parten en la pubertad, 13 años, 14 años algunos niños, pero ya cuando hay más interacción, cuando viene la época de encontrar pareja o de entrar a la universidad, eso me afecta más y consultan mucho más. Ahora, esta hiperhidrosis de las palmas y de los pies también es una asociación bastante frecuente. La verdad es que la cirugía lo que hace es sanar la parte o mejorar la parte de la hiperhidrosis de las manos. Secundario a eso, no se sabe muy bien el mecanismo, pero también la de los pies disminuye. Pero yo en general le digo a mis pacientes, esta cirugía no es para los pies, es para las manos, y viene como de regalo, no siempre, que se mejoren de los pies o que se haga más tolerable. Muchas las chicas siempre te dicen, es que no puedo usar chalitas con taco porque se resbalan, se caen, no pueden usarla, andan siempre con zapatos más bajos, planos. Entonces, si alguien viene solo por los pies, hay otras alternativas. Si bien existe una cirugía, pero esta cirugía no está, es más riesgosa que una simpatectomía lumbar. Nosotros acá no la realizamos por eso mismo, y por lo mismo que tiene, los resultados no son tan conocidos, no son tan claros. Simpatectomía para cara, axila y mano se lleva usando más de 15 años en Chile. Tenemos todos los estudios, está todo súper bien respaldado con evidencia científica, montón de pacientes, todos felices, les cambia la vida en forma automática. Perfecto, pero doctor, ¿qué pasa con la edad? 17 años igual es chico, 13, 14 también. ¿Se pueden operar igual o hay otros métodos que son más recomendados, pero son menos invasivos, por ejemplo? ¿O mientras antes te operes mejor? Mira, en general lo que uno pide es que los pacientes hayan tenido por lo menos alguna visita al dermatólogo, hayan probado algún desodorante especial, hayan usado algo. Hay pacientes que ya llegan con botox puesto, que ya usaron estos desodorantes de aluminio y no les funcionó. ¿Ya? Entonces, yo creo que no hay mucho problema en operar a alguien de 15 años, 16 años en adelante. No hay problema y tenemos harto paciente que está en esa época.
si bien es mucho más frecuente, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que las mujeres consultan siempre antes, casi en todas las enfermedades, consultan cerca de los 17, 18 años, cuando están entrando a estudiar, cuando terminaron el colegio, y los hombres cuando están terminando o cuando están empezando a trabajar en la búsqueda de trabajo por la sudoración de las manos, que tienen este problema de la entrevista laboral, o que entran y están todo el rato así. Tú ves aquí, está todo el rato moviendo las manos para mantenerlas lo más secas posible. O sea, hay cierta estrategia. Isabel quiere saber qué pasa con el efecto de compensación. Dicen que se quita la transpiración de una parte, pero puedes transpirar por otra parte del cuerpo. ¿Es verdad esto que te operan por la espalda y te suda la guata? Claro. Mira, es verdad, la sudoración compensatoria existe para esta cirugía. Tú operas y tú tienes que decirle al paciente. Yo siempre les digo, mira, vas a tener sudoración compensatoria. Ahora, uno tiene que elegir bien los pacientes, ¿ya? Hay pacientes, por ejemplo, los pacientes que tienen mucho sobrepeso, de verdad uno les pide que bajen de peso, que alcancen un peso más normal, IMC cercano al 25, 26, para poder operarles, porque tú sabes que si tienen 27 o más van a tener más sudoración compensatoria. La cirugía sigue siendo igual de efectiva, pero les va a molestar. ¿Qué es lo que ocurre? En general tú les preguntas a los pacientes, oye, ¿cómo te fue con la sudoración, por ejemplo, de manos? ¿Cómo estás de tus manos? Doctor, estoy feliz, tengo mis manos secas, están calentitas, puedo andar de la mano con mi pareja, puedo escribir, puedo contestar el teléfono, ¿ya? Puedo ocupar tecnología touch en forma normal. Y la paciente pregunta, ¿y tienes sudoración compensatoria? Porque los pacientes son bien informados y aparte que uno también les explica. Te dicen, mira, sí, el otro día noté que me transpiraba un poquito la guatita, noté que me transpiraba aquí un poco los muslos. ¿Pero te afecta mucho? No, porque lo que tenía era tan terrible. Lo que pasa es que tú cambias algo que de verdad te afecta muchísimo, muchísimo, que te afecta socialmente, que te afecta tanto, que te transpira un poco la guatita, que te transpira un poco la espalda, la verdad es que no es mayor tema, no es algo tan complejo para eso. Pero sí, es verdad, hay sudoración compensatoria. En ningún caso se equipara al nivel de la hiperhidrosis. Es que puede pasar. ¿Ah, sí? Puede pasar. Es muy, muy raro. Menos del 1% de los pacientes pueden tener esto. Pero uno tiene que, vuelvo a insistir, si uno selecciona bien al paciente, por ejemplo, si tú vas a operar a un paciente que, no, doctor, a mí me transpira muchísimo la axila y todo, y está con un sobrepeso importante, o otro tipo de paciente que se dedica y va al gimnasio y hace mucha pesa, ese paciente también tú sabes que va a tener más sudoración compensatoria. ¿Por qué? O sea lo sabemos, no te puede decir por qué. Pasa, sabemos que ese paciente va a tener... ¿Sobrepeso, exceso de pesas o de ejercicio en general? No, de pesas, así como musculoso, sí, músculo, sí. ¿Qué otro factor de riesgo hay así como que usted no se opere? No, mira, principalmente sudoración. Y lo otro, el sobrepeso. Y lo otro es descartar las enfermedades que producen hiperhidrosis y que no se van a mejorar con cirugía. O sea, si tú tienes una enfermedad del tiroides, y empiezas a transpirar por tu enfermedad del tiroides, por mucho que te operes, no te va a mejorar. O sea, tienes que tratarte tu enfermedad del tiroides. Tienes que tratarte, tu diabetes tiene que estar bien controlada. Hay una consulta que es súper frecuente que te dicen, mujeres llegan a los 47, 48 años, 50 años y dicen, doctor, ¿sabe que yo antes estaba sanita y ahora transpiro y me dijeron que existía una cirugía para esto? Bueno, en eso lo que tenemos que buscar es si a la paciente ya está con su cuadro de menopausia, si tiene una alteración hormonal. O sea, es muy raro que uno termine operando pacientes de esa edad. Yo te digo, la mayoría de los pacientes que consultas son pacientes muy jóvenes que te cuentan la historia de que partieron en la adolescencia con esto y ya cerca de los 15, 18 años se les hizo algo insoportable. Y eso es cuando el mayor volumen de pacientes que consulta, cuando ya tienen 40 años, 50 años, uno tiene que tener mucho ojo. Existen enfermedades de feocromocitoma, existen tumores cerebrales que pueden estar produciendo esto, existen los linfomas, también pueden dar síntomas muy parecidos y que si uno no se fija bien y te están consultando porque, oye, sabes que yo antes estaba bien y transpiro ahora de noche, eso uno piensa en otra enfermedad, en un tumor. ¿Ya? Generalmente los pacientes no tienen hipersudoración en la noche, la hiperhidrosis primaria, que es la enfermedad que nosotros tratamos. Doc, Ingrid estaba preguntando en este momento si es que existe algún efecto secundario tras cortar estos nervios. Ya hablábamos de la sudoración compensatoria, pero pregunta si es que tiene riesgo un paciente diabético no insulino dependiente con esta cirugía. Con la cirugía misma no tiene un mayor riesgo. Lo que pasa es que los pacientes de partida
tenemos que ver si estos pacientes que tienen diabetes están bien controlados. O sea, no solamente el azúcar alta produce sudoración, el azúcar baja produce aún más sudoración. Entonces tenemos que seleccionar bien a nuestro paciente, tenemos que evaluarlo bien. No vaya a ser que la cirugía no sea lo que va a mejorar al paciente de su sudoración, sino que solamente necesita un buen tratamiento de su diabetes. Sí produce algunas cosas, por ejemplo, y por eso es que nosotros los estudiamos muy bien, disminuye la frecuencia cardíaca. En algunos tipos, por ejemplo, cuando tú operas manos, puedes hacerlo con dos tipos de técnicas y si el paciente es muy deportista y tiene una frecuencia cardíaca muy baja, tú cortas unos nervios y evitas cortar uno para que no le baje más aún la frecuencia cardíaca y terminemos con un problema. Pero eso lo tenemos bien normado, sabemos bien qué nervios cortar en cada caso. Perfecto. Doctor, seguimos con las preguntas en vivo. Orlando nos cuenta que transpira mucho por la cabeza, incluso tras una caminata leve. ¿Eso puede ser hiperhidrosis? ¿Existe algún tipo de tratamiento específico para esa zona? Sí. Sí, la hiperhidrosis craneofacial también está descrita, es un poco menos frecuente que la palmar y que la axilar, y también se soluciona con cirugía. Por ejemplo, hay unos dispositivos que son de iontoforesis, que era lo que les comentaba, que esto tienen que hacer 3 veces a la semana, que se ponen en la cara y en el cráneo y les da la corriente ahí, y como les comentaba, efectivo y todo, pero demandante. Muy demandante. Pero sí, existe una cirugía para hiperhidrosis craneofacial que es bastante efectiva. Tiene un poquito más de sudoración compensatoria que, por ejemplo, que la axilar. La axilar tiene muy poca sudoración compensatoria y la craneofacial tiene un poco más de sudoración compensatoria. ¿Dónde? ¿O eso varía en cada La paciente? espaldita, la guata y todo. Pero, por ejemplo, estos pacientes, como el señor que hace la pregunta, lo pasan muy mal. Si lo pasan muy mal, o sea, imagínate, van a una entrevista o están conociendo a alguien y empiezan a transpirar, van a pensar que la otra persona, la pareja o posible pareja, va a salir corriendo. O van a una entrevista de trabajo y están todos transpirados. Ellos mismos se limitan y se ven muy afectados por esto. Entonces, si tú puedes decidir cambiar esta tremenda sudoración por un poco de sudoración en tu espalda que no te va a limitar, probablemente el paciente va a optar por la opción de una cirugía y solucionar esto. Cuando hablamos de un poco de sudoración en tu espalda, ¿no es esa sudoración que se nota con la camisa, digamos? Mira, ¿o podría ser igual? Digo como para aclarar un poco. Sí, para aclarar un poco, sí. Esto uno lo puede dividir en leve, moderado y severo. Leve es, mira, sí, noto que me transpira un poco, pero no tengo que hacer nada. Estoy bien. Moderado es, ¿sabes qué? Me molesta esta sudoración que tengo. De hecho, he tenido que cambiarme la polera. Eso es moderado. Y severo es, que es muy raro. Yo tengo 15 años esperando y afortunadamente por la selección que hago de los pacientes no he tenido ningún paciente en que me diga, ¿sabes qué? No debí haberme operado, estoy peor, me siento muy mal. Pero sí está descrito, sí, en la literatura médica hay muchos de pacientes que tienen esto. Y esto de la moderada, que es que tienes que cambiarte la polera, también es poco frecuente, 5%, 8%, no más que eso. Perfecto, gracias, Doc. Bueno, a propósito de la transpiración compensatoria, Carolina quiere saber si es que esto se va pasando con el tiempo, así que pudiera ser como un efecto secundario al principio y después ya no. Lamentablemente no. La sudoración compensatoria se queda y la mayoría de los pacientes, cuando te cuentan algo que tienen sudoración compensatoria, que lo vemos al control a los 10 días, 2 semanas, te dicen, sí, mira, tengo un poco de sudoración compensatoria, después lo citamos al mes y medio de control, y te dicen, sí, pero ya como que le empiezan a dar menos importancia, ¿ya? Menos importancia porque la verdad que como afecta poco, no te afecta en tu diario vivir como sí lo hacía la enfermedad, entonces como que lo dejan un poco. Ahora, uno igual les recomienda, si bajas de peso, vas a tener menos sudoración compensatoria. O si tú tienes sudoración compensatoria y te está molestando y tú tienes alguna actividad importante, tienes una reunión, por ejemplo, tienes que hablar, llévate un vaso de agua con mucho hielo y tú lo empiezas a tomar de poquito antes y eso también disminuye la sudoración compensatoria. O sea, técnicas hay. Técnicas hay, se puede manejar.
Perfecto. Francisca dice, doctor, ¿qué tan habitual es la sudoración secundaria de tipo alimentaria postoperación? ¿Cómo se trata eso? Estoy tratando de entender un poco la pregunta. ¿Más lento? Sudoración secundaria de tipo alimentaria después de la cirugía. No tiene, a ver, esto no tiene que ver con mucho con la alimentación. Hay el café, por ejemplo, si tú comes ají, todo eso sí te puede provocar más sudoración, pero como a todos. Como todos. Ahora, si tu problema es que te das con un poquito de sudoración compensatoria después de la cirugía y te comes un plato con ají, un café, comidas calientes, vas a empezar a transpirar como cualquiera y tú lo vas a notar mucho más que otra persona. O sea, no es que haya demasiada relación con la comida, en el fondo. No, o sea, sabemos que... Para sabemos todo el mundo, pero nada claro, como... pero sabemos que hay comidas que sí producen más sudoración, que cualquiera que se come un ají, un rocoto ahí, va a tener sudoración. Ah, perfecto. Eso sin tener hiperhidrosis y sin tener sudoración compensatoria después de una cirugía. Bueno, Dulce quería retomar el tema del hipotiroidismo. Ella cuenta que tiene hipotiroidismo y transpira un montón. Camina 2 cuadras y ya está mojada entera. Moja toda su ropa y es muy vergonzoso. Su hipotiroidismo está controlado. Quiere saber si hay alguna solución para ella. Puede ser una hiperhidrosis no a causa del hipotiroidismo, ¿no? Sí, lo que pasa es que también la hiperhidrosis que tiene, en que nosotros podemos ofrecer tratamiento, son localizadas. Cuando el paciente le transpira todo el cuerpo, eso en general se debe a una enfermedad secundaria. En este caso podría ser el hipotiroidismo. A lo mejor hay que buscar otro tipo de enfermedades. A lo mejor hay que buscar, a lo mejor tiene diabetes, por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Pero la hiperhidrosis que nosotros podemos tratar, que es la hiperhidrosis primaria, es localizada. O sea, el paciente viene, ¿sabes qué? Mira, vengo porque me transpira la mano, vengo porque me transpira la cara. Eso es lo que podemos darle nuestra ayuda. ¿Ya? Más focalizado. Más focalizado, localizado de hecho. Localizado. Perfecto. Seguimos con las preguntas en vivo. Carla cuenta que no tiene problemas ni de tiroides ni de glucosa. Hace poco ejercicio. Con poco ejercicio, caminata, transpira mucho. Fui al dermatólogo, le dijeron que solo transpira mucho. Y ella quiere saber si tiene algo que ver con que tiene SOP y es muy morena de nacimiento. Sí. Con que sea muy morena de nacimiento, no, pero si tiene síndrome ovario poliquístico, sí, podría ser una de las causas. Hay muchas causas que te producen mucha sudoración, pero vuelvo a insistir, esa es una sudoración que es generalizada. Muy simple para los pacientes. Si es generalizada, si es de todo el cuerpo, hay que buscar una causa que tenga un tratamiento médico, diabetes, problemas de tiroides, hasta tumores. Pero si es localizada, si es axila, mano o cara, ahí sí va más por el lado de tratamientos dermatológicos o tratamientos quirúrgicos. Doctor, me gustaría retomar la pregunta de Nancy, que fue una de las que nos llegó durante la semana. Y ella dice, ¿qué especialista debo ver para la sudoración de axilas? Siento que, claro, ¿con quién voy? Va a depender de dónde estoy sudando, de cuánto afecta mi calidad de vida. ¿Voy al dermatólogo primero? ¿Voy al cirujano de una? ¿Quién me deriva? Ya. Bueno, los pacientes en general se están informando bastante de las alternativas de tratamiento. Yo creo que siempre es bueno consultar varios especialistas porque en este caso esta enfermedad la pueden tratar tanto dermatólogos y ofrecer una amplia gama de tratamientos como nosotros los cirujanos. Así que no es malo que alguien consulte con el dermatólogo. A mí me gusta mucho cuando han ido al dermatólogo, han probado algún tratamiento y si les es efectivo, bueno, te mantienes con ese tratamiento. Pero si no es efectivo, tienes que buscar la alternativa que sabemos que es efectiva y duradera y definitiva. La cirugía. Es la cirugía en este caso. Doc, Javiera dice, hola, yo sudo mucho en las axilas y cara, de repente estoy sentada sin hacer nada y transpiro mucho. ¿Tiene alguna solución? Bueno, es Sí, más claro. lo que ya habíamos O sea, conversado. es lo que hemos conversado. O sea, pacientes que tienen enfermedades localizadas, una cirugía es efectiva, sabemos que va a despertar ya con su axila con transpiración normal. Ojo ahí, porque... No es que dejen de transpirar. No. Me ha tocado un par de pacientes que te dicen, oye, doctor, ¿sabe que el otro día transpiré un poquito? O, ¿sabe qué, doctor? Igual tengo que usar desodorante. Claro, porque la cirugía es para dejarte normal.
no es para dejarte absolutamente seco. Si eso no es normal, estar absolutamente seco no es normal. ¿Pero los pacientes quedan conformes con esta normalidad? Sí, claro. Lo que pasa es que les cuesta. Piensa tú que nunca... Claro, como esto les parte a los 12 años, 13 años lo empiezan a notar, ellos no saben lo que es normal. Por ejemplo, el otro día operé a una paciente que tenía una sudoración de manos y lo que me decía, doctor, tengo las manos tan raras, tan raras. Y claro, después de una semana me dijo, doctor, ya sé que lo que tenía raro, ¿qué? Estaban calentitas. Mis manos siempre han estado heladas. ¿Sudan frío? Tienen las manos heladas y el sudor es frío. Pero andan siempre con la mano helada. Entonces lo encontraba raro, porque no sabía lo que era la normalidad que es tener las manos a una temperatura como el resto del cuerpo, en el fondo. Carla nos está agregando información, la chica con síndrome de ovario poliquístico, nos cuenta que además de perdón, yo leí mal, no era morena, es monorrenal. Monorrenal. Tiene un riñón. Sí, tiene un riñón. Bueno, si no tiene una insuficiencia renal, no tendría por qué tener ese problema. Yo creo que iría más por el lado de solucionar bien el tema de su ovario poliquístico y no pensaría tanto en eso. Ahora, también pasa que es bueno que los pacientes consulten, que uno podamos evaluarlo en su totalidad, pedirle los exámenes, buscar otras cosas, agotar un poco todos los recursos, porque de verdad los pacientes lo pasan mal y se angustian con esta enfermedad. Entonces buscan alternativas y le dijo, oye, mira, si te dijeron esto es por tu ovario poliquístico y te quedas así con pena, bueno, busquemos alternativas, hagamos estudios, veamos si no tiene que ver con tu ovario poliquístico y veamos si tiene alguna otra solución. O sea, pero en el fondo estas enfermedades, ovario poliquístico, hipotiroidismo, diabetes, si están bien controladas, ¿no me deberían hacer sudar? No te deberían hacer sudar. No te deberían hacer sudar. O sea, no es algo como en el fondo tienes esto, acostúmbrate. Claro, o sea, pero hemos operado pacientes que tienen problemas de tiroides y se les pasa su sudoración, pero tenemos que tener mucha evaluación por endocrino, un control bien estricto de varios meses, porque tenemos que estar absolutamente seguros que no es el hipotiroidismo o el hipotiroidismo el que está produciendo la sudoración, sino que es, además de tener este problema del tiroides, tuvo la mala suerte de tener hiperhidrosis. La hiperhidrosis es súper frecuente, 3% de la población. O sea, en Chile 400.000, 500.000 personas tienen hiperhidrosis y les afecta. No es tan simpático el simpático. No es tan simpático el simpático. Qué fome. Gilda nos cuenta, bueno, quiere saber si es que existe alguna operación para los pies y espalda, ya que mi hija se operó de las manos y axila, fue un éxito la operación, pero le incomoda que no puede usar chalas. ¿Su bebé también va a sufrir esta enfermedad? Hablábamos algo de genética. Sí. La cirugía está muy demostrada para manos, axila y cara, ¿ya? Existe otra cirugía que es una simpatectomía lumbar, pero que hay que meterse no aquí en el tórax, sino que acá atrás en la espalda, muy cerca de la vena cava, de la aorta. En Chile existe muy poca experiencia en eso, más que nada porque a nivel mundial hay poca experiencia y los resultados no han sido tan categóricamente buenos como es, por ejemplo, manos y axila. Entonces, meterse en una cirugía súper grande, con mucho más riesgo que la cirugía que uno hace a nivel de torácico y con resultados que no están demostrados que sean tan buenos, yo creo que no vale tanto la pena, por lo menos en el momento en que estamos ahora. Si hay más estudios más adelante y todo, probablemente se transforme en una cirugía casi rutinaria como la que estamos ofreciendo ahora. Perfecto. Bueno, seguimos con las preguntas de la semana, no podemos dejarlas pasar. Y Maritza hizo una pregunta bien interesante. Ella cuenta que su hijo de 24 años sufre de hiperhidrosis desde pequeño. El dermatólogo lo trata con Urasol, 1 a 2 comprimidos al día y no recomienda operación. Necesito orientación, por favor. ¿En qué caso se podría no recomendar una operación? A ver, lamentablemente nos pasa bastante frecuente porque te dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu problema? Mira, me transpiran las manos. ¿Ya? Y nosotros le estamos ofreciendo una cirugía. Entonces, suena como algo muy grande para un problema que alguna persona que no lo está sufriendo puede minimizarlo. ¿Ya? Efectivamente es una cirugía, pero es una cirugía que está súper reglada, súper normada,
Ambulatoria. es ambulatoria, es de bajo riesgo, hacemos hartas, tenemos experiencia, nos va bien, los pacientes quedan contentos. En general, nos pasa harto que los colegas que no son cirujanos, que no tienen experiencia con esto, le dicen, sabes que pucha, es mucho, no te operes, mira, te probemos esta pastilla, usa este desodorante, y sigue sin funcionar, sigue sin funcionar, sigue sin funcionar. El paciente lleva, por ejemplo, aquí el joven tiene 24 años, lleva al pobre 10 años sufriendo sin ninguna solución. Ya probó tratamientos en pastillas, probablemente ya probó también algunos desodorantes, no le funcionaron. Bueno, pasemos a la otra etapa, conversemos el tema de la cirugía, le explicamos bien, y si el paciente no tiene una enfermedad, por ejemplo, o sea, el riesgo son que pacientes que tienen enfermedades cardíacas graves, que han tenido enfermedades pulmonares severas, una tuberculosis, que vaya a ser una cosa así como más desastrosa, pero una persona que es sana, activa, que tiene 24 años, que es poco probable que tenga alguna enfermedad, de verdad que esta es una cirugía que le puede solucionar la vida, y como te dicen los pacientes te dicen, mi único error con la cirugía fue no haberme operado antes. ¿Por qué no me operé antes? Me cambió la vida. Si de verdad a los pacientes les cambia la vida, cambian su personalidad, cambian su forma de enfrentarse, pierden su timidez, se vuelven más activos, hacen más actividad, empiezan a hacer deporte, se sienten más seguros, pueden crecer en su trabajo, su relación de pareja. A veces también los pacientes operados te dicen, ¿cómo estás? Bien. Y la señora es la que estaba más contenta. Me dicen, pucha, ¿sabes que ahora me puede abrazar? Me puede hacer cariño, si no te pueden hacer cariño en la cara. Porque te dejan todo mojado. Qué heavy. Bueno, Mariela nos preguntó, nos contó que ella se estuvo informando sobre los tratamientos con máquinas de iontoforesis, lo que hablábamos, pero en su ciudad no encuentra, entonces quiere saber qué tan efectivas son. Bueno, ya lo conversábamos un poquitito, pero ¿dónde puede encontrarlas? Mira, en general eso lo manejan en algunos centros de medicina cosmética, ¿ya? Lo ven médicos que son... Hay que fijarse bien en estas cosas. Idealmente siempre todo partir por un médico dermatólogo, los médicos dermatólogos que estén bien certificados, que tengan experiencia, uno se forma aparte en estas cosas, hace cursos, ¿ya? También hay algunos centros cosmetológicos que tienen estas máquinas de iontoforesis y puede acudir a esos centros tal vez, ¿ya? Probablemente yo recomendaría que fuesen evaluados por un dermatólogo. O sea, pero es una alternativa. Pero es un centro, no es algo que en el fondo yo me llevo la máquina para mi casa. Yo no sé si hay gente que se compre la máquina y la tenga en la casa. No sé, yo sé que tiene un costo de, creo, cuesta como 450.000 pesos tener la maquinita. Pero yo creo que estos tratamientos tienen que ser supervisados y vistos por un médico especialista. Yo creo que no es que uno se trate solo en la casa con esto. Perfecto. Bueno, retomamos un poquitito el tema de la genética. Nos está preguntando Claudia si es que es genético, es hereditario. ¿Tiene que ser directo de los padres? Porque mi cuñada padece de hiperhidrosis, mi hija puede ser una candidata, tiene 7 años y su papá no lo padece como su hermana. Ah, ya. A ver, no es 100% genético, no es que si uno de los padres tiene hiperhidrosis, tus hijos van a tener hiperhidrosis, eso no es así. Lo que vemos es que si un paciente tiene hiperhidrosis y tú empieces a indagar en los papás, en los tíos directos, claro, ahí vas a encontrar que sí, mira, parece que el tío Lucho tiene hiperhidrosis en la mano. Pero no es más que eso, o sea, no hay que asustarse que si uno tiene hiperhidrosis, sus hijos también lo van a tener, aunque existe esa posibilidad. Perfecto. Doctor, te llegó un piropo. Anita dice, no tengo ninguna duda, solo paso a decir que es el mejor doctor del mundo. En mayúsculas. Gracias. Bueno, seguimos. Alejandra dice que quisiera operarse y bueno, si esto tiene algún valor diferente de forma particular, si se cubre por ISAPRES, este tipo de cosas. Mira, afortunadamente esto es una cirugía que está cubierto por FONASA, también está cubierto por las ISAPRES. Muchos pacientes te preguntan si esto es una cirugía estética y no es una cirugía estética, esto es una enfermedad y tiene un código como una enfermedad cualquiera, como operarse la vesícula, ¿ya? En Clínica de Ávila, además, somos uno de los centros que tiene
menores costos con respecto a otras clínicas y, como les digo, es un procedimiento que nosotros ya lo hemos transformado en algo rutinario, simple, ambulatorio y efectivo y seguro además. Perfecto. Bueno, cabe destacar de todas formas que los valores de nuestra cirugía están en el sitio web de davila.cl, así que ahí pueden revisarlos. Seguimos con las preguntas de la semana. Maricel dice que tiene hiperhidrosis en la palma de las manos, inclusive en unas ampollitas de agua y pica mucho hasta que se rompe las manos. ¿Qué puedo usar para aliviar estas crisis? Ya, ¿Eso es por la hiperhidrosis? Eso puede ser otra enfermedad. Ahí, por ejemplo, yo a ella le recomendaría que fuese a ver primero al dermatólogo, porque podría ser deshidrosis, que también es una enfermedad que no se conoce bien cuál es su causa y que justamente se forman ampollas en las plantas de los pies y en las palmas de las manos. Eso es más de deshidrosis. Si una vez que uno descarta eso, podríamos pensar en otras cosas. La hiperhidrosis puede producir cambios en las manos y también te puede producir ampollas, pero no es lo más frecuente. Pero a lo mejor es porque el sudor igual pica. Sí, pica. O sea, si te rascas mucho, ¿no? Puede terminar rompiendo y todo, pero lo que ella logra contarnos me hace pensar más cargado a una posible deshidrosis, así que yo le sugeriría que evaluara a un dermatólogo y buscáramos si es ese tipo de enfermedad antes de pensar en una hiperhidrosis. Perfecto, entonces es importante ver porque todas las su síntoma principal son, por lo que ella cuenta, que si bien le transpira, pero tiene ampollas, y las ampollas son más de deshidrosis. Perfecto. Doc, se nos está acabando el tiempo. Desafortunadamente pasó demasiado rápido. ¿Hay algo más que te parezca importante agregar o de pronto resumir para sintetizar toda esta transmisión? Sí, una de las cosas que me gustaría que supieran los pacientes es que la cirugía, muchos pacientes tienen miedo a operarse y es normal y es lógico, enfrentarse a estar hospitalizado, a entrar, que te duerman, que le tienen miedo a la anestesia general, todas esas cosas, pero la verdad, y yo les digo, o sea, la cirugía es muy buena, es muy efectiva. Los pacientes de verdad quedan muy, muy contentos, muy satisfechos. Por último, consulten, hablen con un médico especialista en hiperhidrosis, que somos los cirujanos de tórax, somos los que nos dedicamos en Chile a esto. Y aquí hay muchos grupos que lo hacen muy bien. Acá tenemos harta experiencia en Clínica Dávila. Y de verdad, yo los invito a que si tienen esta enfermedad, consulten y podemos ver una solución definitiva y de verdad que les cambie la vida. Doctor, perdón, llegó una última pregunta. Solo para aclarar, ¿es el cirujano de tórax el que decide si es que se opera o no se opera a la paciente? Sí, si es que es candidato a cirugía. Es el cirujano de tórax, porque tenemos que evaluar, tomamos exámenes, hacemos muchas otras cosas, pero muchas veces te vienen derivados el paciente por dermatólogo, viene ahí, por favor, ya realizó todos sus tratamientos y derivo para evaluar posibilidad de una simpatectomía. Perfecto. Vale, doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por tu tiempo. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar por este tema que de verdad es bien apasionante y tiene hartos pacientes que están sufriendo esta enfermedad y que la ocultan harto, entonces por eso no se deciden a veces a consultar y ahora pueden saber que hay tratamiento y aquí estamos. Perfecto, todos nuestros pacientes quedan muy invitados a revivir esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube y nuestro fanpage de Facebook. No olviden que nos vemos el próximo jueves en un nuevo Dávila en vivo.